Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta última clase que vamos a estar juntos, te damos gracias porque allá hace un tiempo te pedimos que nos ayudaras y bueno, con tu ayuda hemos llegado hasta acá. Ponemos todo lo que vayamos a hacer en tus manos, descansamos sabiendo que no hay mejor lugar, no hay mejor lugar para estar que en Cristo y estamos ahí, estamos gozosos de saber que no hay un mejor lugar para nosotros y que vos nos pusiste en ese lugar. Gracias te damos que por esta noche podamos dejar todo cansancio, toda preocupación de lado y nos podamos enfocar en lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, clase número 7, última clase. Y hoy vamos a ver un poco lo que es la cultura cuadrangular. Cultura cuadrangular. Vamos a ver un poquito de algunas cosas que yo considero que se necesitan saber. En lo esencial, la iglesia cuadrangular distingue esta frase dicha por la hermana Amy. En lo esencial tenemos que tener, ¿qué cosa? Unidad. O sea, ¿qué es lo esencial? Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre. En lo esencial tenemos que tener unidad. ¿Sí? Bueno. En lo que no es esencial, lo que tenemos que tener es libertad. La aplicación en las iglesias locales de la práctica ministerial. Entonces, en esas cosas que no son esenciales, lo que tiene que predominar es la libertad. Por ejemplo, días de culto. Por ejemplo, cómo ir vestidos. Por ejemplo, qué tan frecuente la Santa Cena. Se hace de día, se hace de noche, se hace toda la semana, se hace una vez al mes. Bueno, como la escritura no habla exactamente cómo tenemos que ir vestidos, con qué regularidad se tienen que hacer los cultos, entonces ahí lo que tenemos es libertad. Libertad de que un hermano pueda tener culto los jueves, otro los sábados, otros domingos, y algunos quieran venir bien vestidos, algunos digan, bueno, hay que venir de corbata, otros digan, no, acá cada uno viene vestido como quiere, mientras venga vestido. Otros van a decir, mira, ponete algo, pero que sea decoroso. Bueno, en eso hay libertad. Y por sobre todo, la unidad, la libertad, el amor, que es la aplicación personal en convicciones y preferencias. Tiene que privar por sobre todas las cosas el amor. Por encima de todo, el amor. Es el vínculo perfecto dentro de la iglesia. El amor que tenemos que tener todos, y cuando yo miro a un hermano, mi juicio sobre el hermano tiene que ser después que haya pasado el filtro del amor. Lo tuve que haber visto con ojos de amor, lo tuve que no juzgar con malicia, sino con amor. Entonces tenemos en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y por sobre todas las cosas amor. Esto nos lleva a este otro cuadro en donde tenemos fundamento, doctrina y opinión. El fundamento es innegociable. No negociamos la salvación por fe, por gracia y en Jesús. No negociamos que el nacimiento de Jesús fue de una virgen. No negociamos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una entidad, es una persona de la Trinidad. Estos fundamentos duran toda la vida, no se pueden cambiar fácilmente y requieren una gran convicción interna. La persona tiene que estar convencida. Esto también el fundamento, algunos lo conocen como dogma, pero esa palabrita trae un poquito de problemas, ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos fundamento, doctrina, la doctrina cuadrangular, que es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Tiene que ver con pasajes, tiene que ver con interpretación, no hay unanimidad, ¿sí? Como hablábamos hace un rato.
La Santa Cena, ¿qué frecuencia? La ropa, los días de culto, puede cambiarse. La doctrina puede cambiarse por aplicación. Nosotros tenemos Santa Cena cuando nos acordamos. Otras iglesias son Santa Cena el primer domingo del mes. Otros dicen, no, la Santa Cena es todos los domingos. Bueno, entonces se puede cambiar un poquito ahí. Y la opinión, tres cosas esenciales. Fundamento, doctrina y opinión. El problema sucede cuando lo que es fundamento, alguien lo quiere poner como opinión. O cuando alguien tiene una opinión y la quiere poner como un fundamento. Eso es lo que genera conflicto, eso es lo que no debería suceder. La opinión es opinión. ¿Cómo cuadrangulares? Les hago una pregunta, no me la tienen por qué contestar, pero piénsenla. Como cuadrangulares, ¿todos tenemos que tener las mismas opiniones? La respuesta sería un rotundo no. ¿Tenemos que tener la misma doctrina? Sí. ¿Tenemos que tener el mismo fundamento? Sí, pero podemos opinar distinto. Ahora, cuando yo tenga una opinión, como dice la Escritura, que no discutamos por opiniones. Entonces, cuando yo tengo una opinión, es una opinión. Cuando un hermano tiene una opinión, bueno, fantástico, tiene su opinión. Nada más y nada menos. No es un fundamento su opinión. Es una opinión. Y hay tantas opiniones como hermanos dentro de la iglesia. Lo que sí tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que a veces nuestras opiniones no tienen por qué ser el fundamento. Yo opino tal cosa y a veces eso con un espíritu orgulloso o soberbio puede generar que haya conflictos. Entonces, los fundamentos están claros, la doctrina está clara, y las opiniones, dejémoslas, que vengan, pero son opiniones. Nada más que eso. Bien, sigamos. Ahí hay dos pasajes que pueden chequearlo, por cuestión de tiempo no vamos a hacer tiempo, creo que tengo que cubrir bastante hoy. Creo que en el 2015, 2014, 2015 vinieron, bueno, salió un hermano cuadrangular, Daniel Brown, por todo el mundo, a hacer como un examen en las iglesias cuadrangulares. Llegaba a Uruguay, bueno, se juntaba con los líderes de Uruguay y tenían un tiempo, una charla, y había un cuestionario de varias preguntas, y bueno, en todos los países hizo eso, y para ver cómo estaba cada país en cuanto a la doctrina. Cuando el resultado de Argentina salió deficiente en dos cosas esenciales, en hermenéutica, y esto es lo que quiero que hablamos ahora. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Si ustedes son cuadrangulares y dicen que alguna vez estudiaron conmigo, si dicen que no saben esto, no los voy a reconocer más. Voy a decir, no lo conozco a esa persona. Esto lo tienen que saber como sus nombres. ¿Cuál es el método correcto que la iglesia cuadrangular utiliza para la interpretación de las escrituras? ¿Cuál es el método correcto? En esto, toda la iglesia argentina falló en responder. Entonces, lo que vayamos a ver ahora es de suma importancia para ustedes como líderes o pastores, que sepan cuál es el método correcto de la interpretación de las escrituras. Hay 4 principales. 3 de ellos son incorrectos y hay uno solo correcto. 3 son incorrectos, 1 es el correcto. Vamos a ver primero los 3
incorrectos para que ustedes puedan darse una idea de cómo va esto. La primera forma de interpretar las escrituras incorrectamente se conoce como el método racionalista. ¿Qué pasa con el método racionalista? Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano, a la razón. Y la razón o el juicio humano va a determinar si son válidos o no son válidos esos versículos o esos pasajes o esas declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe. Como todo es racional, como todo pasa por la razón, hay que explicarlo todo desde la razón. No entiende el método racionalista lo sobrenatural, los milagros. En su mayoría de ellos no lo entienden porque se tienen que explicar de una manera que se pueda razonar y que la ciencia lo pueda probar y todo ese tipo de cosas. Entonces, presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana únicamente. Pretende ser el método científico. Muchos van a decir, no, es que el método científico elimina lo sobrenatural con una actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayoría de los centros educativos, en las universidades, en los talleres de ciencia, van a escuchar este tipo de cosas. Por ejemplo, a ver, hay un gran astrónomo que se llama Hugh Ross. Hugh Ross no era creyente. Y él dijo, bueno, pero soy científico. Voy a aplicar el método científico a la escritura para ver si es cierto o no es cierto lo que ahí dice. Cuando él terminó de hacer el proceso de someter las escrituras al proceso científico, él se convirtió. Porque si se aplicara el método científico a la escritura misma les devolvería la verdad. Pero, generalmente, los que dicen seguir este método científico o racionalista, empiezan con algo que viola el verdadero método científico. ¿Sí? ¿Cuál es eso? Que uno, antes de empezar el método científico, tiene que vaciarse, no tiene que tener ningún presupuesto, no tiene que tener ningún prejuicio, tiene que ir a encontrar lo que el método me dé. Entonces no se debe juzgar de antemano lo que se investiga, antes de recibir los datos que provee lo que estoy investigando. Entonces, lo que usan al método racionalista muchas veces comienzan rechazando que Dios interviene en los asuntos humanos. Entonces, tener ese pensamiento ya violaría el método científico. El método científico, como primera premisa, tiene que tener que uno va sin ningún presupuesto. No puedo ir a estudiar la Biblia con el método científico y ya pensar que Dios no existe. O pensar que Dios no hace cosas sobrenaturales. Entonces voy a aplicar el método científico y ¿qué me va a dar? Lo que yo ya estoy presuponiendo. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer de manera incorrecta. Los racionalistas entonces comienzan a interpretar la Biblia usando su prejuicio como punto de partida. Y después van a encontrar cosas como contradicciones, pero es porque van ya con un prejuicio. Los racionalistas resuelven, por ejemplo, el caso de la alimentación a los 5.000. Es
definitivamente un milagro. El Señor alimentó a 5.000 y a 4.000 personas. En el primer caso, ¿se acuerdan el muchachito con los peces y los panes? Que el Señor lo multiplicó. Los racionalistas dicen que no, que lo que pasó es que el muchacho, al sacar sus panes y sus peces, estimuló a los demás a compartir sus alimentos con los que no tenían nada. Entonces, de esa manera, todos tuvieron para comer. Entonces, ellos ven el milagro y tratan de buscar una salida que sea razonable. Y en el segundo caso, en los 4.000, ocurrió que los discípulos, al ver la necesidad de la gente y su generosidad, buscaron entre todas las personas y pudieron conseguir alimentos para los 4.000. Cosa que nosotros sabemos que fue así, fue un milagro. Por ejemplo, otro ejemplo de interpretar la escritura incorrectamente. En el caso de cuando Jesús camina sobre el agua en el mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una solución bastante ingeniosa. Sugieren que después de andar remando toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta que estaban cerca de la orilla. Entonces cuando Jesús viene a ellos caminando, no es que caminaba sobre el agua, sino que estaba en la orilla del mar. Entonces, ahora me gustaría preguntarle a estas personas cómo es que Pedro se estaba ahogando en la orilla. Una persona, un pescador, que sabía nadar, que sabía... Pero bueno, entonces, no me voy a poner muy quisquilloso con esto. Lo que yo quiero es darle ejemplos de cómo interpretar incorrectamente la Biblia. Métodos incorrectos. El primero es el racionalista. El otro método incorrecto es el método alegórico místico. Ya la palabra lo dice. Alegoría, misticismo. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías, que no es literal. Hay que encontrarle el significado a todo. Y que no es el significado natural y evidente que la Biblia nos da lo importante, sino su sentido. En este caso, para esta persona mística, significa lo oculto o espiritual. Entonces, espiritualizan un montón de cosas. Buscan lo oculto dentro de la Biblia. Un ejemplo en el que el método alegórico místico se emplea se ve en el trato dado a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Para esta gente, para estos intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en un foso con los leones. Lo que realmente la escritura quiere decir es que Daniel estaba preso de las tentaciones y debilidades comunes a los hombres. Y estas debilidades son representadas en la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso de esta situación. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Entonces, nosotros que usamos otro método, sabemos que Daniel era una persona, que el foso existió y que los leones existieron literalmente, eran leones, eran animales que estaban ahí en el foso con Daniel, y que Dios hizo el milagro de que no se lo comieran. Por eso este método es muy peligroso. El método alegórico místico toma la parte de la historia que aparece en las Escrituras, que se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, como una referencia a las relaciones sexuales. Sí, no es que era un árbol con un fruto, realmente lo que está queriendo decir es que tuvieron relaciones sexuales. Y de ahí también sale el uso de que la que comieron fue la manzana, que es el símbolo del contacto sexual.
La Biblia no sugiere tal cosa. La Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Acá no habla alegóricamente, acá no hay algo místico. Dios le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran. ¿Cómo se iban a multiplicar si no tenían relaciones sexuales? O sea que no es el problema las relaciones sexuales. Adán y Eva no cayeron por tener relaciones sexuales, sino por querer ser como Dios, por desobedecer a Dios y querer conocer el bien y el mal desde su propia perspectiva. Entonces, el método alegórico místico es un gran error. ¿Por qué? Porque hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican el sentido claro de la Escritura. La Escritura es clara y la podían entender pescadores, y era para toda clase de gente, no para cierta gente que solamente puede ver lo oculto, para que puede encontrar el mensaje que está detrás en todas las partes de la Biblia. Ese es el segundo método incorrecto. El primero es el racionalista, el segundo incorrecto es el alegórico místico. ¿Sí? Para ponerle una frase un poquito más fácil, uno es todo cerebro, el otro es flashero. El tercer método incorrecto de interpretación bíblica es el método dogmático. Vieron que al principio vimos la palabra dogma. Bueno, por eso les dije que a veces esa palabra genera un poco de conflicto. Por eso es mejor usar fundamento. Pero el método dogmático es otro método incorrecto de interpretación. El nombre dogma significa de enseñanza. Es eso lo que significa, enseñanza. La palabra dogma es enseñanza, pero ¿qué malo tiene esto? Dogmático. Bueno, este método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu raro o espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Entonces, el método dogmático es así. Un grupo de personas establece qué es lo que hay que creer. Y ese grupo de personas baja línea para mostrar a los que están debajo de ellos qué es lo que tienen que creer. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo llaman dogmático. Pero nosotros podemos ver que sí es dogmático porque es el catecismo, es lo que diga el Papa, lo que diga el cónclave, lo que digan ellos, lo que bajan. La línea que venga de Roma es lo que hay que creer. No puedo creer por mi propia cuenta y no puedo interpretar las escrituras por mi propio incentivo o interés. No es solamente el católico romano el que usa este método, también hay creyentes evangélicos que interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo con las enseñanzas de sus propias iglesias, solo porque son enseñanzas oficiales y porque son enseñanzas más aceptadas o en el peor de los casos por tradición. Pero de esta manera pueden llegar a ser fanáticos porque no interpretan, sino que lo único que hacen es reproducir lo que otros han interpretado. Y a veces no se preguntan, ¿pero por qué creemos esto? Estoy hablando de grupos evangélicos, llamados evangélicos, como pueden ser los adventistas del séptimo día, como pueden ser que tienen, sí, hacen demasiado énfasis en el sábado, y que, bueno, están entre esos grupos. Por ejemplo, la manera de tratar el texto Mateo 16, 18 al 19, de ahí se saca la enseñanza que afirma que Pedro fue el primer papa y fundador de la iglesia. ¿Quién dice eso?
Bueno, lo dice la iglesia y hay que creerlo. Lo dice la iglesia. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, sobre este pasaje, dicen, Pedro es el primer papa y por eso, porque Jesús dice que va a edificar la iglesia en la roca que es Pedro. Bien. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si vamos al original, Pedro significa piedra, y roca es una masa rocosa. Tú eres piedrecita, piedrita, y sobre esta roca no hace sentido. No hace sentido para nada que Pedro sea el primer papa. ¿Qué estamos haciendo utilizando el método para entender esto? Gramatical e histórico. Estamos viendo la gramática del pasaje para poder entenderlo. Si vemos el contexto, ¿qué dice el contexto? Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El que está hablando de Jesús, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Oh, qué declaración! Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo... Esa parte hay que resaltarlo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué había tenido en ese momento Pedro? Una revelación. No es que él era inteligente, no era que a él se le ocurrió. Jesucristo mismo dice, eso te lo reveló mi Padre, y lo que estás diciendo ahora es por revelación de mi Padre. En el 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es la declaración de Pedro de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca se edifica la iglesia, sobre esa declaración de que Cristo es el Mesías, prometido, que es el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó. Sobre esa roca, la iglesia está edificada. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. La iglesia es de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. No hay otra cabeza. No existe otra cabeza. Si no sería un monstruo la iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza y es Jesús. Método racionalista, equivocado. Método alegórico místico, equivocado. Método dogmático, equivocado. ¿Cuál es el método correcto de interpretación, de acuerdo a lo que tomamos como iglesia cuadrangular? Es el método gramático histórico. Si tenés la oportunidad, repetítelo para que se te quede grabado. Si alguna vez te preguntan cuál es el método que ustedes utilizan para interpretar las escrituras, es el método gramático histórico. Gramático histórico. ¿Cuál es? Gramático histórico. Siempre requiere este método que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma. Especialmente, ¿qué idioma? En el idioma en que la Biblia fue escrita, así como en el idioma que fue traducida. Gramaticalmente tenemos que ver qué dice, cómo lo dice, de qué manera lo dice, gramaticalmente. Considera que la Biblia fue escrita como historia, fiel, fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica, no es una historia que quiere contar algo y que hay algo oculto detrás. En la narrativa, cuando, qué sé yo, David se acuesta con Betsabé, David se acostó con Betsabé. Dentro de esto sí vamos a encontrar fábulas,
vamos a encontrar leyendas, mitos, tradiciones, engaños. No, no vamos a encontrar nada de esto. Lo que vamos a encontrar, sí, es metáforas. Por ejemplo, que Jesús diga yo soy la puerta. No puedo tomarlo literal. Es una metáfora. No es que Jesús tiene un picaporte. Jesús es el instrumento como persona para entrar a la presencia de Dios, para entrar a la salvación, para entrar a la vida eterna. Entonces ahí estamos reconociendo que gramaticalmente hay una metáfora. Pero cuando la escritura habla de una narración y cuando se puede entender algo literal, lo más lógico es entenderlo literal. Bien, solo vamos a entender los pasajes que no son literales cuando nos demos cuenta de eso, como en el caso de la puerta. Yo soy la luz, yo soy de Jesús, ¿no? El método gramático histórico era conocido en tiempos primitivos como literal. Tomaban lo literal, pero esto no quiere decir que todo tiene que ser interpretado literalmente sin reconocer la figura literarias que hay. Modismos. Así como nosotros usamos los modismos, ¿no? Porque al que madruga Dios lo ayuda. Si escribiéramos eso, y viene una persona mucho tiempo después, y lee eso, va a decir, wow, miren lo que están diciendo, si yo madrugo Dios me va a ayudar, si lo toma literal, y entonces no, va a tener que estudiar gramaticalmente, va a decir, no, en aquel tiempo, al que madruga Dios lo ayuda, una forma de decir que está bueno levantarse temprano. No es literal, es un modismo. Estoy hecho bolsa, te voy a reventar. Es un modismo. Realmente si lo reventás así, como un granito, lo reventás como... No, no lo reventás. Son modismos, son formas de hablar, y eso también lo tiene la escritura. ¿Sí? Entonces, la interpretación literal comprende el uso de todo el lenguaje figurado en un contexto literal. Los reformadores, Lutero y Calvino, lo que le dieron impulso a este método gramático histórico. También estudiaron muchos los idiomas originales y demostraron que el entendimiento de los idiomas originales aclara el sentido verdadero del texto. Y que el texto tiene que ser literal, no alegórico, no místico. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar, pastores o líderes, cuál es el método correcto de interpretación de la escritura, respondan, ¿lo dijeron ya? Gramático histórico. Nosotros chequeamos el contexto, miramos la gramática, vemos qué está diciendo, revisamos la historia, en qué momento de la historia se está haciendo, qué contexto cultural, qué contexto histórico, qué contexto tiene el libro, qué contexto tiene el autor que está hablando, y dentro de todo eso nosotros vamos a tratar de interpretar el texto. No vamos a buscarle algo que esté por atrás, y no vamos a tratar de que si hay un milagro, hay un milagro, si ocurrió un milagro, es un milagro. No rechazamos eso, no es racionalista nuestro pensamiento, sino que es gramático e histórico. Bien, terminamos con eso. Terminamos con lo que sería hermenéutica, y en lo que salimos mal como iglesia argentina, que no sabíamos, o no se sabía en gran parte del liderazgo. Acuérdense, no es que se hizo eso para juzgarnos que no supiéramos, sino el hecho de hacer un examen es para ver dónde están las deficiencias y corregirlas. De eso se trata. De eso se trata. Me acuerdo siempre de un misionero que fue a
Filipinas, creo que era Filipinas, y en la iglesia tomó un examen. El examen era verdadero o falso. Entonces cuando viene un alumno, ve que no había contestado una pregunta, y le dice, mirá, no contestaste esta pregunta. Y dice, sí, porque no la sé. Entonces el maestro le dice, pero bueno, tenés dos opciones, poné una. Y el alumno le contesta, ¿y qué pasa si es correcta y usted se piensa que yo me lo sé? Estaría mintiendo porque yo no me la sé, entonces prefiero dejarlo así porque no la sé. Me voló la cabeza eso, porque sí, era así. Entonces cuando este examen que demostró que estábamos deficientes en hermenéutica, no es para señalar, sino para decir, bueno, estudien hermenéutica, fíjense cuál es el método correcto y suplan esa deficiencia. Si uno va al doctor y se hace análisis, no es para que el doctor nos rete, sino si hay, qué sé yo, triglicéridos, bueno, empezá a comer menos. Si hay hipertensión, bueno, comer menos sal. Si para que corrijamos, de eso se trata. Bien, en la cultura cuadrangular moderna, hemos visto historia, hemos visto un poco lo que la iglesia cuadrangular cree, un poco en el presente, en la nueva mirada cuadrangular. Tiene que ver mucho con el discipulado. La iglesia cuadrangular en este tiempo le gustaría o está haciendo algunos esfuerzos para que la iglesia cuadrangular en todo el mundo empiece a discipular, porque ha dejado de discipular. Entonces, el discipulado será eficaz presentándose en una combinación de tres esferas. Hay tres esferas. La esfera formal, que viene a ser un aula, más o menos lo que estamos haciendo nosotros ahora. Una informal, en la que vos como líder, como pastor, te encontrás con una familia, con un matrimonio, o con una persona en particular, te sentás a tomar un mate, te sentás a tomar un café, y hablas cómo está la vida, y lo vas llevando, le vas enseñando la palabra para que la aplique en su vida. Eso sería lo informal. Y por último, lo no formal, que tiene que ver con conferencias, con seminarios. Entonces, el discipulado tiene que tener estas tres áreas. Adivinen en cuál estamos fallando a nivel mundial. Estamos fallando en la informal. En las iglesias se predica, en las iglesias se enseña, hay seminarios, hay convenciones regionales, convenciones de pastores, convenciones nacionales, conferencias. En esas dos áreas está bastante cubierto, pero en la informal no se estaría cubriendo eso. Algunas iglesias tienen un ministerio de discipulado, pero eso es totalmente distinto. Eso cubriría la parte del aula. Lo que estamos hablando acá es de una interacción personal, del uno a uno. Marcos 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, todavía dudaban, con el Cristo resucitado todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Amén. Mirá por la ventana, si todavía no es el fin del mundo, es que está con nosotros. No puede fallar a su promesa. Toda potestad me es dada, ya tiene toda la autoridad en él. Por tanto, hay un mandato.
¿Cuál es el mandato? Vayan y hagan discípulos. Ese ir es más bien mientras estés yendo, mientras estés caminando. No es que tenés que ir a algún lugar específico a ser un discípulo, sino ahí donde estás. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Dos cuestiones claves. Entonces, a este pasaje se lo conoce como una pista. La gran ruta. No. La gran... No, tampoco. Es la gran comisión. Se lo conoce como la gran comisión. Mi pregunta a ustedes que me están escuchando. Esta es la gran comisión. No es la comisión. Es la gran comisión. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando? A una, dos o tres personas a lo máximo. Intencionalmente discipulando a esa persona. Si no estamos haciendo eso, no es la gran comisión. Es la gran omisión. Estamos diciendo que Jesús nos dio un gran mandato. Pero no le hacemos caso. Hay otras cosas más importantes. Entonces, hagámonos un favor y no lo llamemos más la gran comisión. Llamémoslo, qué sé yo, el pequeño dato. Llamémoslo el consejo de Jesús. ¿Que lo voy a seguir o no? Pues si lo llamamos la gran comisión, creo que no hay opción de no hacerle caso. Entonces, ¿por qué alguien discipularía? ¿Por qué alguien discipularía? Ahora lo que quiero hablar es un poco, ahí dice, bueno, sí, pero yo te quiero demostrar por qué es importante el discipulado. Para comprender el discipulado cristiano es necesario entender primero el contexto histórico en que se creó. No es tan fácil encontrar en nuestra cultura la palabra discípulo. Ay, pero no es tan común, no es que vas a un taller y el mecánico dice, sí, tengo un discípulo. No, tengo un aprendiz, alguien que está aprendiendo, se usa un poquito más, pero discípulo no se usa tanto, por eso tenemos que entender culturalmente, históricamente, qué es un discípulo. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? El Señor siempre como evangelizando, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué quieren? Maestro, rabí, ¿dónde te hospedas? Y Jesús le dice, vengan a ver. Y ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eso es discipulado. No fue a una clase, sino estuvo con ellos. En el mundo occidental es un poco difícil llegar a entender, o sea, a nosotros nos cuesta entender el proceso del liderazgo, servicio o discipulado, pues nuestro sistema de instrucciones es esencialmente aula, pizarrón y libros. O Zoom. Lo cual está bien, pero el discipulado es otra cosa. Es más que un momento. El liderazgo es un proceso. Nosotros le decimos a la gente, siéntese de tal hora a tal hora. En cambio, el discipulado debería ser, mira, vamos, salgamos a caminar. Nosotros diríamos, es un momento de 9 a, o de 10 a 11. En cambio, el discipulado oriental es una relación. Acá hay una graduación, hoy es la última clase. En cambio, el discipulado oriental es una maestría, una persona madura. En el occidental hay reuniones, en el otro es pasar tiempo. Acá hay un calendario reloj, como hoy dije, es la última clase, en cambio en el otro no, se mide en cuanto a avance,
en cuanto a progreso de la persona. En uno hay libros y en el otro hay experiencia. La gran diferencia entre lo que nosotros hacemos como discipulado y lo que es el discipulado en sus orígenes. 3 sacrificios principales que tiene que hacer el discipulador y el discipulado. Aquel que va a discipular y aquel que es discipulado. Tiempo, dinero y relaciones. Requiere tiempo. A veces vas a perder dinero, porque si le estás dedicando tiempo a una persona, quizás no le estás dedicando más tiempo a algo que te pueda hacer ganar dinero. Y relaciones, quizás tengas que dejar algunas relaciones porque no te permite estar en el momento donde tenés que estar con la otra persona. Pero si es la gran comisión, deberías revisar los sacrificios. ¿Y por qué es importante esto? Yo creo que cuando preguntamos en las iglesias cuál es el mayor problema que tienen los pastores, entre las 3 cosas que me van a decir, y hasta me animaría a decir una, pero no, bueno, digo, entre las 3 cosas que me van a decir, es que la gente no se compromete. No hay compromiso de la gente. Entonces, es ahí donde entra el problema. El problema es que no estás discipulando. El problema es que no estamos discipulando si no hay compromiso. Nosotros no nos estamos comprometiendo con la gente. Estamos sembrando otra cosa. Y vamos a cosechar eso otro. Déjeme mostrarte este cuadro. Hay creyentes intelectuales, hay seguidores y hay discípulos. 3 características importantes. En tu iglesia y en mi iglesia hay creyentes, hay seguidores y hay discípulos, ministros. Ahí debería decir ministros, no ministros. No existe ministros. Ministros. El creyente. Cualquiera puede ser un creyente. El mundo está lleno de creyentes. Hasta los demonios son creyentes. Alguien que cree nada más y viene a la iglesia, cree. Ese creyente probablemente se convierta en un seguidor. Los seguidores son atraídos por las manifestaciones de poder sobrenatural y autoridad. Su interés es emocional. Ver, sentir, presenciar. Hoy el culto estuvo bueno, hoy se me puso la piel de gallina, acá no pasa nada, me voy a ir a otra iglesia donde ahí sí se mueve y la gente se cae, pum, pa, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas. Son seguidores. Pero el discípulo, el siervo, el ministro o el líder es un seguidor disciplinado, intencional. No solo cree en el maestro, o se emociona, lo cual puede suceder también, sino que vive junto a él, cumple su voluntad, es su anhelo estar cerca del maestro. Y acá viene la pregunta, ¿qué desea cada uno de estos? El creyente desea satisfacer sus dudas, el seguidor quiere alimentar sus sentidos, y el discípulo desea llegar a ser como su maestro. Y acá viene la gran pregunta. ¿Cuál es el nivel de compromiso de cada uno de ellos? Entonces alguien me puede decir, la gente no se compromete, no hay compromiso. Bueno, probablemente tengas una iglesia de seguidores o de creyentes. Lo que tenés que lograr es hacer algunos discípulos. Esos discípulos son los que van a estar con vos. Son los que también van a discipular a otros. Y lo que vas a tener es un grupo de gente con un compromiso alto. ¿Por qué los discípulos, aunque estaban en cualquiera y no entendían nada hasta que vino el Espíritu Santo, por qué estaban con Jesús? Porque Jesús les dedicaba tiempo, se comprometía con ellos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Esa es la receta del falso maestro. Jesús nos dio la gran comisión, hacer discípulos. No le podemos decir a la gente que haga
lo que nosotros decimos, pero no lo hacemos. Si no nos estamos comprometiendo, probablemente no podamos pedir compromiso. Y yo entiendo, pastores, ustedes están a full, pero quizás están demasiado comprometidos con las actividades de la iglesia. El compromiso tiene que ser con la gente de la iglesia. Son dos cosas distintas. Hay una pampa de diferencia entre esas dos cosas. Entonces, desde lejos podemos impresionar a una persona, ¿sí? Si nos aproximamos un poco la podemos impactar, pero solo cuando la tengamos muy cerca la podremos transformar. Los profesores enseñan de lejos, los maestros de cerca, corazón a corazón. Las multitudes tuvieron el privilegio de escuchar a Jesús, pero solo sus discípulos caminaron con él, comieron con él, durmieron con él, y hasta, en el caso de Juan, recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Miren qué tremendo privilegio. Pero también hay que entender que los discípulos más cercanos de un maestro son aquellos que más sacrifican. Y solo ellos tienen el privilegio de estar junto a él en sus momentos más grandes, en la gloria, en el poder, pero también en el dolor. Muchos me dirán, bueno, ¿sabes lo que invertí en gente yo? Y se me han ido. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. ¿Quién lo dice? Pablo. Entre los cuales están Figelo y Hermógenes. En todos lados se cuecen habas. No podemos dejar de discipular porque tuvimos una mala experiencia con alguien. No es lo que dice la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos, y si se vuelven atrás, bueno, no hagan más. No. Tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo poder tener un cuadro de discipulado? Bueno, hay personas que andan en la búsqueda. ¿Qué búsqueda? Poner su fe en Jesucristo. Andan buscando. Esa persona se convierte en creyente, ya empieza a entender un poquito de la fe. Ya no es que está buscando, ahora está comprendiendo un poquito más. Se convierte en un creyente inmaduro, ahora está batallando por la fe. Se le presentan situaciones, sabe lo que tiene que hacer, le cuesta lo que tiene que hacer, hace lo incorrecto, se arrepiente, y ahí está. Un creyente inmaduro. Este creyente inmaduro se convierte en un creyente maduro, ya está fortalecido en su fe. Ya vienen las situaciones y las encara de una manera distinta. Cree en el Señor. Y después se convierte en un discípulo que ya vive por fe. En algunas áreas de mi vida yo creo que no estoy como un discípulo, en algunas áreas de mi vida soy un creyente inmaduro, en algunas puedo decir que quizás soy maduro, más duro puedo ser, más duro, no maduro. Pero básicamente una persona normal es este pasaje. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder equipar a todos con el discipulado? Bueno, es sencillo. El discípulo puede equipar al creyente maduro, el creyente maduro puede equipar al creyente inmaduro, el creyente inmaduro puede equipar al creyente, y el creyente puede ayudar al que está en la búsqueda, porque ya cada uno de estos pasó por ahí. Y entonces podemos tener una iglesia que discipula. Y nosotros podemos tener un grupo de discípulos. No tenemos que discipular a más de 4 personas. Sería una locura, no hay un tiempo material. Algunos de ustedes tienen trabajos seculares, algunos de ustedes tienen... Bueno, oren a Dios, a ver dónde invertir. Oren a Dios en donde puedan poner toda su ficha, en qué persona es la que Dios va a utilizar, con la persona en que Dios quiere que ustedes puedan discipular, pero no dejemos de hacerlo. No está la opción, no hay una opción.
Entonces, les dejo esa idea, les dejo ese sentir de que puedan discipular, para que esa gente también disipule.